sumarme a la indignación por la forma de la respuesta y los tiempos de la respuesta dados a los derechos de petición. Se anula prácticamente gran parte de la capacidad de control político si un debate que está citado hace ya varios días, no recuerdo hace cuánto, pero las preguntas se enviaron hace mucho tiempo, las respuestas a varias de ellas se allegan a las 8:37 de la mañana, estando el debate programado para iniciar a las 9 de la mañana. Eso evidentemente atenta contra la capacidad de control político del Consejo, que no es una afectación que recaiga sobre mi persona, sobre la persona del concejal Farley, sino que recae sobre toda la ciudadanía. Porque si se avanza en la privatización de lo público, quien se afecta es toda la ciudadanía, no únicamente el concejal José Luis, no únicamente el concejal Farley, no únicamente el concejal Juan Carlos, no únicamente quienes estamos acá sentados. Se nos allegan dos cartas de Sintraune EPM y del sindicato de Edatel, en el cual se les niega el permiso sindical para participar del presente debate. Dejamos también la reflexión sobre la importancia de que los trabajadores organizados en sindicatos puedan participar de este tipo de debates programados con anterioridad y que por parte de las empresas se les permita el ejercicio de este derecho. Se nos allega también una comunicación de Sintre UA, trabajadores de Colombia Móvil S.A., que tiene las siguientes afirmaciones frente a una negociación que están teniendo en este momento salarial. Les dice la empresa: si usted se desafilia del sindicato, su incremento es del 9%, en caso contrario será del 4%. Y como si lo anterior fuera poco, dice la denuncia del sindicato, dice la empresa, quienes estén afiliados a la organización sindical no recibirán incremento salarial hasta que se resuelva el conflicto colectivo existente. Piénselo bien. Es importante que los derechos de los trabajadores, tanto en las negociaciones salariales como en la participación en este tipo de debates y encuentros que ellos tienen, sin lugar a dudas, muchas cosas para aportar, estos derechos sean respetados, y recordar que es ilegal extorsionar a un trabajador para que se desafilie de un sindicato. Es ilegal. Y desde este consejo no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Nos sumamos a este debate por una razón, y es porque hemos estado durante mucho tiempo en la movilización social con una consigna, con la consigna de lo público no se vende, lo público se defiende. Esa consigna nos ha acompañado con el movimiento Desconectados, nos ha acompañado con los sindicatos, nos ha acompañado en diversos escenarios de movilización, y recuerdo que quienes el año pasado realizaban una oposición fuerte y necesaria, el ejercicio de oposición siempre es urgente y necesario, a la pasada administración en un debate sobre la venta del resto de la participación en la empresa. Estábamos acá, en este sector estaban quienes se oponían al resto de la venta o a la privatización, en este sector estaban quienes manifestaban su apoyo, y en este sector estaban muchas personas o algunas personas que hoy están sentadas en este recinto. Con la consigna de lo público no se vende, lo público se defiende. Yo espero, por parte de mis compañeros concejales, que ahí recuerdo que ahí entrevisté al concejal Andrés, espero que la consigna sea real y no haya sido mera palabrería para hacerle oposición a Daniel Quintero y ganar votos, porque hoy es el momento, aquí sentados, de defender lo público. Venta de infraestructura, negocio para Millicom, pasiva
la actitud del distrito frente al desastre de UNE EPM. Siguiente. La lucha por UNE EPM y el acceso a servicios públicos. El gobierno de Medellín contra la ciudadanía. Porque no es cierto, yo me permito colocar en tela de juicio las palabras del señor Cataldo de manera respetuosa, no es cierto que la venta de infraestructura pasiva hoy sea como un hecho aislado, un hecho necesario, un hecho común en los negocios, algo que se realiza de manera recurrente, sino que hace parte del desmantelamiento histórico de las empresas públicas vía a la privatización de las mismas en detrimento de los derechos de la ciudadanía. No es un hecho aislado la venta de este patrimonio. Sin los negocios por debajo de la mesa, sin las complicidades de todos los alcaldes desde el año 2012, sin las malas decisiones de inversión y gestión, sin la mano que los concejales en su momento le dieron a una empresa extranjera de dudosos antecedentes, en este recinto hubo una de las sesiones más vergonzosas para la historia de Medellín, siendo el alcalde Aníbal Gaviria, en la cual se aprobó la enajenación de acciones de esta empresa que era 100% pública, y aquí se presentaron un montón de situaciones bastante curiosas, como de un entonces concejal que tenía un sentido del voto, se levanta al baño, va un rato a una vuelta y llega aquí con otro sentido del voto. O sea, aquí han pasado cosas que son por lo menos curiosas, en detrimento de lo público. La desidia con que el distrito ha tratado la gestión de la participación pública en la sociedad UNE EPM Telecomunicaciones, sin todas esas cuestiones, desde el año 2012, el dramático estado actual del negocio y de los derechos de los medellinenses no habría sido posible. Siguiente. No estamos hablando de una empresa cualquiera. Estamos hablando de más de 100 años de patrimonio público. Patrimonio construido por toda la ciudadanía en el pago de sus impuestos, en el pago de sus facturas. Por eso la privatización, y con la denuncia grave que hacía el concejal Juan Carlos ahora, presuntamente para entregársela a una empresa presuntamente de papel, es una afectación a toda la ciudadanía. No solo a quienes estamos incluso vivos en este momento, es una afectación histórica. Este es la línea de tiempo que nos trae al lugar en el cual estamos en este momento, desde la primera empresa de servicios telefónicos, hace ya más de un siglo. En el 2006, UNE Telecomunicaciones, negocio, terrible negocio con Orbitel, con un detrimento patrimonial doble, compra a precio inflado de una empresa sin futuro, y en ese momento entra Millicom en escena. Millicom, que se comporta como una empresa vampiro en contra de la ciudadanía de Medellín. 2007, EPM Telecomunicaciones integra con Emtelco y Orbitel bajo UNE. 2013, se conforma por parte del movimiento cívico una plataforma llamada Medellín nos une, no confundir con la plataforma electoral de un pasado candidato a la alcaldía de Medellín. Acuerdo 017 del 2013, Aníbal cuadra el negocio, lo que estaba mencionando que sucedió en este espacio, y el consejo le da la bendición. Hay un video del 2015, cuando era una entrevista con Simpro, creo que es, del entonces candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, donde hacía una crítica frente a lo que pasó con Aníbal Gaviria en este recinto, y decía, es que tenemos que salir de esa unión donde los concejales simplemente obedecen al alcalde, donde nadie tiene criterio propio, donde se hace lo que la alcaldía diga, criticando lo que habría sido el Consejo de Medellín durante la alcaldía de Aníbal Gaviria. Importante revisar ese documento histórico por parte del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para quienes lo quieran tener en consideración. 2015, sustitución patronal de 600 trabajadores a Huawei. 2016, comienzan las pérdidas millonarias. Del 2011 al 2017, venta de torres de transmisión a fondo de inversión American Tower Corp. 2022-2023, Quintero intenta vender participación accionaria, que eran los debates que les comentaba hace poco. 2023 se capitaliza a UNE EPM con 300.000 millones de pesos de recursos de EPM.
El socio vampiresco Millicom hace negocios malos, lo público paga los malos negocios. 2014-2024, planes de retiro no tan voluntarios, ya lo decía alguna intervención anterior, no tan voluntarios los planes de retiro, despidos y desmejora en las condiciones. Enero de 2024, venta de infraestructura pasiva, que sigue un EPM en ruta de liquidación, y cuando uno liquida empresas públicas para enajenarlas a privados, eso es lo que se llama la privatización. Eso es privatizar el recurso construido por toda la ciudadanía. Siguiente. Algunas preguntas que dejamos para el recinto. ¿Por qué los estructuradores y determinadores del desastre de un EPM nunca han respondido ante la justicia, los organismos de control, ni la ciudadanía? Yo hacía una reflexión en una sesión pasada que Aníbal Gaviria era el alcalde Voldemort, con el respeto de Voldemort, era el alcalde innombrable, que nadie lo nombraba. Y durante la administración de Aníbal Gaviria pasaron cosas terribles para esta ciudad, incluyendo la enajenación, la privatización de esta empresa, incluyendo el plan de ordenamiento territorial, incluyendo otras cuestiones que hemos dicho acá. Y a mí sí me parece curioso cómo hay sectores políticos en Medellín y Antioquia que no se les nombra, que no se les narra, que no se les dice, que su nombre no suele aparecer en lo público, y en lo público es importante nombrar. Segunda pregunta, ¿quién le responde a los habitantes de los sectores más pobres que ante la desidia del gobierno local no tienen garantizados sus derechos a servicios públicos de telecomunicaciones? Cuando vemos además que hay una suerte de disonancia entre el informe que presenta la entidad y las palabras que nos dice la comunidad. Porque según la entidad hay una prestación bastante positiva del servicio. En las comunas a las que refería el concejal Farley en sus preguntas, comuna 1, 2 y 3, pero la comunidad de diferentes barrios de estas comunas, de las zonas periféricas y más empobrecidas de la ciudad, nos dicen que no es cierto y que hay otra empresa, que no recuerdo el nombre, pero que dan a entender que es una empresa como menor, más pequeña, que sí llega, que sí presta este servicio. ¿Por qué? ¿Y quién responde? ¿Y por qué es importante mantener público lo público? Porque a lo público le podemos hacer control político, a lo privado no. Y lo privado se rige únicamente por la lógica de ganancia, lo público por la garantía de derechos. Eso lo he dicho ya muchas veces acá, la diferencia entre lo público y lo privado. Y la pregunta con la que yo iniciaba esta intervención, ¿Medellín puede ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación sin tener capacidades propias en materia de telecomunicaciones? Difícil. Siguiente. Durante la administración de Sergio Fajardo, siendo alcalde de 2004-2007, bajo su gobierno se estructuró y realizó el mal negocio de Orbitel, a través del cual Millicom entró en este negocio. Durante la administración de Aníbal Gaviria, ya lo he dicho, se estructuró el negocio para que bajo la figura de fusión, Millicom se quedara con UNE, una empresa que expresa el acumulado patrimonial de más de 100 años de lucha por los servicios públicos en la ciudad. Durante la administración de Daniel Quintero, se renunció junto con su equipo a buscar otros escenarios de recuperación de la empresa y se insistió sin éxito hasta 5 veces en este recinto por vender la participación de la empresa, por terminar de enajenar la empresa, de vender, de privatizar. En su gobierno se avanzó en la conversión de Medellín como distrito de ciencia, tecnología e innovación, sin tener las capacidades propias en materia de telecomunicaciones. Siguiente. El primer gobierno de Federico Gutiérrez no le cumplió a Medellín, se mantuvo la ruta de las pérdidas, el desmantelamiento y no se recuperó el control de la empresa, como lo planteó Federico Gutiérrez en su campaña hacia la alcaldía en el 2016. Durante su gobierno se permitió el avance del desmantelamiento de la empresa con la venta de activos por más de 300.000 millones de pesos, por ejemplo. Siguiente. En el año 2024, ¿qué tenemos? El pasado 22 de enero, que es el debate que nos trae a esta sesión, trascendió a medios que la Asamblea de Accionistas de una EPM aprobó la venta de activos de infraestructura pasiva. En requerimiento de esta corporación, la administración controlada por el conglomerado privado Millicom afirmó: el valor de la transacción corresponde a 76 millones de dólares y comprende 1.132 activos ubicados en zonas rurales y urbanas. Siguiente. Lo que nos genera el comentario gracioso que se hacía en este recinto en momentos pasados, y es que vamos a vender unas torres para después alquilar las torres.
porque sí se necesitan las torres para la garantía del servicio de telecomunicaciones. La Contraloría Distrital remite a sus seguimientos periódicos limitados a ejercicios de análisis financiero con la misma información que le presenta por parte de la empresa. Nosotros hacemos un llamado a la Contraloría a que realice un análisis más serio, un poco más riguroso, más allá de los informes que presenta la entidad sobre el estado actual de la empresa y sobre el posible detrimento patrimonial que sufriría la ciudadanía de Medellín. Siguiente. Mientras Millicom hace caja con activos que se acumularon a lo largo de 100 años con el esfuerzo de la ciudad y la región, EPM se lava las manos y la Contraloría no ve nada extraño. De nuevo hacemos un llamado a la Contraloría. Siguiente. Vemos una estrategia de destrucción del valor de lo público para favorecer intereses privados, destruir una empresa para venderla barata, que luego la empresa se capitalice para alquilarnos caro, cesión progresiva del control del negocio a un socio estratégico cuestionado internacionalmente por sus malas prácticas. Ya lo decía una persona que habló en el recinto, la primera persona, el señor Yamid, que Millicom se presentó para la fusión como un socio confiable, pero Millicom ni siquiera ha pagado los recursos a los cuales se obligó. Nunca se consignaron los 1.4 billones que supuestamente Millicom le daría al municipio de Medellín. Se presentó sustitución patronal, se han presentado diversos atropellos en contra de los trabajadores de la empresa, pero a Millicom se nos presentó como un socio estratégico, como un socio que iba a permitir capitalizar la empresa y no le ha traído sino pérdidas a la ciudadanía. Nunca se pagaron, como decía, los 1.4 billones que Millicom pagaría por la prima de control. Al ser UNE la empresa absorbente, no se dio la consignación de los recursos, sino el traslado de patrimonio de Millicom a UNE. Siguiente. Destrucción de los derechos laborales por medio de la sustitución patronal, lo decían los trabajadores que fueron pasados a Huawei. Quiebra controlada a través de los sucesivos resultados negativos. Una empresa que no hace sino tener resultados negativos, que luego se desvaloriza, se compra barato por parte de privados, o sea, se privatiza a precio de huevo, y luego la empresa controlando y siendo un actor monopólico o con capacidad de monopolio dentro del territorio, sube los precios. Traslado sistemático de activos de propiedades de la compañía a terceras empresas a través de operaciones de venta, bajo el pretexto de crisis financiera y la concentración en ciertas actividades y desmantelamiento. Este es un debate que la ciudadanía lleva dando muchos años, bajo la consigna de lo público no se vende, lo público se defiende, porque lo público es el patrimonio de todos y de todas. Y lo público, hemos dicho, pasa por dos cosas. Uno, por la defensa de los derechos de los trabajadores. Uno no puede defender lo público si los trabajadores de lo público están en condiciones precarias a nivel laboral, que era con lo que iniciaba yo esta denuncia. Y segundo, lo público es la única garantía que tiene la ciudadanía para la consecución de derechos. Es la única. Lo privado no garantiza eso. Lo privado garantiza ganancia para los privados. Lo público es la única garantía que tenemos aquí como concejales de hacer control político, de preguntarle a las entidades, de buscar la garantía de los derechos para las zonas periféricas empobrecidas de la ciudad. Por eso, lo público hay que mantenerlo como público, no privatizarlo y no venderlo a precio de huevo a costa de toda la ciudadanía. A costa de toda la ciudadanía. Y el salario de los trabajadores, como me dicen aquí atrás, los sectores sindicales. Muchas gracias por este debate. Presiento que será la primera discusión de muchas que tengamos como consejo sobre este tema. Presiento que será necesario cada vez presentar más elementos para la defensa de lo público y presiento que si el año pasado los sectores políticos que hoy gobiernan en Medellín
tenían la consigna de lo público no se vende, lo público se defiende, hoy también se sumarán a esta consigna para defender los trabajadores y el conglomerado público de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejala Janet Hurtado.